En lo profundo de la red, donde las sombras de la Internet ocultan secretos inconfesables, un hacker conocido solo por su alias, Nocturno, se aventuraba en lo que muchos consideraban territorio prohibido. La Deep Web, ese lugar oscuro y retorcido donde los principios de la moral se disuelven y las reglas de la sociedad parecen no existir, era su hogar. Durante años había perfeccionado su arte, un experto en acceder a sistemas blindados, hackear dispositivos y robar información sensible. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, había algo que siempre lo mantenía inquieto, una sed insaciable por descubrir algo verdaderamente importante, algo que lo llevara más allá de simples contraseñas y documentos confidenciales. Una noche, mientras recorría los pasadizos más oscuros de la web, Nocturno se topó con un anuncio peculiar. La URL era tan enigmática como el lugar donde se encontraba. Su código, encriptado hasta el último dígito, parecía desvanecerse al intentar leerlo de manera convencional. No era algo que pudiera encontrar en cualquier sitio. La página parecía susurrar promesas en la oscuridad. Compra almas virtuales. Obtén lo que más deseas. No podía resistirse. Decidió explorar. Al principio pensó que se trataba de una broma macabra, una más de las tantas que circulaban en esos rincones olvidados de la web. Sin embargo, a medida que profundizaba, su escepticismo se convirtió en fascinación. Cada clic lo acercaba más a un mundo extraño y ajeno, donde la línea entre lo real y lo digital comenzaba a desdibujarse. Los anuncios ofrecían imágenes de personas influyentes, figuras prominentes y secretos oscuros sobre sus vidas. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las almas virtuales. Eran representaciones digitales de personas, sí, pero no como simples avatares. Estaban vivas, atrapadas en un limbo digital, sus conciencias secuestradas y transformadas en códigos, almacenadas como simples objetos que alguien podría comprar o vender. Intrigado por la oferta, Nocturno se conectó con los administradores del sitio. Le ofrecieron acceso a información secreta a cambio de almas virtuales. Las almas representaban personas que habían sido secuestradas en el mundo real, sus vidas truncadas y sus existencias reducidas a fragmentos de datos. Las víctimas ya no eran más que marionetas en las manos de un ser desconocido, cuya influencia se extendía más allá de la red. Lo que comenzó como una curiosidad inocente pronto se transformó en una obsesión peligrosa. Nocturno no solo quería información, quería entender cómo funcionaba este macabro mercado. Decidió participar en lo que los usuarios llamaban los desafíos. Aquellos que aceptaban este juego mortal se veían obligados a robar más almas virtuales para avanzar o enfrentar una desaparición segura. No había vuelta atrás. Era un laberinto oscuro, con reglas retorcidas y un solo propósito: acumular almas. La atmósfera se volvía cada vez más tensa. El aire parecía pesado, como si la propia red estuviera viva, observando sus movimientos, esperando que cometiera un error. Cada vez que entraba en un nuevo desafío, Nocturno sentía una creciente sensación de inquietud. No podía dejar de mirar los monitores, donde las imágenes de las almas se mostraban en la pantalla. Eran representaciones deformadas de los cautivos, sus rostros distorsionados en una parodia de sufrimiento eterno. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían seguirlo. Sus voces distorsionadas susurraban rogando por ser liberadas. Pero él no podía dar marcha atrás. El deseo de obtener más poder, más información, lo cegaba. Fue entonces cuando comenzó a notar algo extraño, algo que no había previsto en sus cálculos. En cada desafío, en cada transacción, la sensación de ser observado se volvía más palpable. Un presagio de terror lo invadía cada vez que se conectaba al sitio. Era como si algo o alguien estuviera al acecho, vigilándolo desde las sombras de la web. Los desafíos ya no eran solo sobre robar almas. Se convirtieron en una lucha por mantener su cordura. La figura que acechaba en las sombras era el coleccionista, el misterioso ser que había creado este cruel mercado. Nadie sabía quién era ni cómo había logrado crear una red tan compleja de almas atrapadas, pero su presencia era inconfundible. Se comunicaba a través de mensajes cifrados, dejando instrucciones vagas y desafiantes para aquellos que se atrevían a jugar. Nocturno comenzó a recibir amenazas, advertencias veladas sobre lo que sucedería si no completaba su parte del trato. El coleccionista estaba observando,
y no dudaba en jugar con sus miedos más profundos. A medida que Nocturno avanzaba en su obsesión por robar almas, comenzó a perder el control. Su conexión a la red se volvía cada vez más frágil. Las luces de su oficina parpadeaban sin motivo alguno, y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Una noche, mientras se encontraba frente a su pantalla, vio algo que lo heló hasta los huesos. Las almas que había coleccionado no solo estaban atrapadas en la red, se habían vuelto conscientes de su presencia. Desde la pantalla, unas figuras sombrías comenzaron a formarse, como si intentaran escapar de las sombras. No eran solo representaciones digitales, eran realmente ellos, las víctimas de los desafíos pasados, sus rostros deformados por la agonía, extendiendo sus manos a través de la pantalla. El pánico lo invadió. Cada conexión que hacía lo acercaba más a un destino macabro. Ya no podía distinguir entre el mundo real y el digital. El coleccionista lo había atrapado en su propia obsesión. Las almas virtuales se habían convertido en una prisión invisible, y él era ahora parte de ella. La paranoia lo consumía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas figuras mirándolo, viéndolo desde la oscuridad, esperando a reclamar su alma. En una última desesperada búsqueda por liberarse, Nocturno intentó cortar toda conexión con la red, pero fue en vano. La red lo había absorbido por completo. La figura del coleccionista apareció finalmente en su pantalla, un rostro distorsionado y sombrío, que se burlaba de su impotencia. El juego había terminado. Él era ahora solo una nueva alma en la colección, atrapado para siempre en un limbo digital del que nunca podría escapar. Las luces de su oficina se apagaron por completo, sumiéndolo en la oscuridad total. Desde la pantalla, las voces de las almas atrapadas comenzaron a resonar, un eco sordo y sin fin que lo rodeaba. Ya no podía escapar. Estaba atrapado no solo en la red, sino también en su propia mente, condenado a vivir en un tormento interminable de conciencia digital. Marta había estado buscando respuestas durante semanas. La desaparición de su hermano, Lucas, la había dejado atrapada en un torbellino de desesperación y preguntas sin resolver. La policía había hecho lo que pudo, pero las pistas no conducían a ninguna parte. Nadie había escuchado nada, nadie había visto nada. Lucas simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Todo lo que había dejado atrás eran algunas pertenencias dispersas en su habitación, que Marta había revisado una y otra vez en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una pista. Una noche, mientras revisaba una caja que había encontrado en un rincón olvidado del armario de su hermano, Marta encontró un extraño dispositivo. Era un pendrive sin etiquetas, cubierto de polvo, como si hubiera sido dejado a propósito. Un escalofrío recorrió su espalda cuando lo conectó a su computadora. El archivo que contenía no tenía nombre, pero la computadora reconoció la extensión. Era algo relacionado con la Deep Web. Marta había oído hablar de esa parte oculta de Internet, un lugar al que solo se accedía a través de software especial, un sitio lleno de secretos oscuros y peligrosos. Había algo inquietante en ese archivo, algo que le decía que debía seguir investigando. El archivo estaba protegido por una contraseña. Marta, con una mezcla de curiosidad y miedo, comenzó a buscar la forma de descifrarla. En el fondo de su mente algo le decía que su hermano había estado metido en algo peligroso, algo que no debía haberse metido, pero no podía dar marcha atrás, no podía dejar que todo quedara en la oscuridad. Finalmente, tras horas de búsquedas, logró desbloquear el archivo. Lo que encontró la dejó paralizada. Eran mensajes crípticos y fragmentos de conversación, escritos por diferentes usuarios en un foro subterráneo. El nombre del foro: El Guardián de la Red Oscura. El primer mensaje que le llamó la atención era de un usuario conocido como Vendedor de Almas. El guardián te escuchará si llegas lo suficientemente lejos. Si lo haces, te ofrecerá un contrato, un deseo, cualquier deseo que puedas imaginar cumplido al instante. Pero cuidado, siempre hay un precio. Asegúrate de entender lo que estás pidiendo. Marta tragó saliva y siguió leyendo, cada palabra aumentando la sensación de inquietud que ya la había invadido. Había más mensajes que hablaban del mismo ser, el guardián, una entidad que habitaba las profundidades de la red, un ser antiguo, casi mitológico, que no solo podía cumplir deseos, sino que también tenía el poder de destruir vidas, almas y destinos.
Desesperada por encontrar una respuesta, Marta decidió investigar más. Descubrió que aquellos que firmaban el contrato del guardián no solo obtenían lo que deseaban, sino que también pagaban un precio aterrador. Las historias eran inquietantes: personas que desaparecían sin dejar rastro, familias destruidas, vidas arruinadas. Algunos decían que el guardián no solo cumplía deseos, sino que poseía a aquellos que lo invocaban, controlando sus destinos de maneras inimaginables. Marta sabía que debía detenerse, que lo que estaba a punto de hacer podría ser fatal. Pero el deseo de encontrar a su hermano la dominaba. Era más fuerte que cualquier precaución. Decidió seguir adelante, decidida a firmar el contrato si eso significaba que podría traer a Lucas de vuelta. Esa misma noche Marta volvió a conectarse al foro. Sus manos temblaban cuando comenzó a escribir en el chat. «Estoy lista para hacer el trato. Quiero encontrar a mi hermano». Las palabras fueron enviadas. Pasaron unos segundos y luego apareció una respuesta. «El guardián escucha a aquellos que se atreven a pagar el precio. Para que tu deseo se cumpla, firma el contrato». A continuación, apareció una ventana emergente en la pantalla, un formulario con una cláusula que Marta leyó con atención. No había vuelta atrás. Al firmar, aceptaba las consecuencias, sin importar lo que fueran. La palabra aceptar brillaba en la pantalla. Sus dedos temblorosos se posaron sobre el teclado. «Lo hago», murmuró. Al instante la pantalla parpadeó y la computadora se apagó. Marta, con el corazón acelerado, miró alrededor. Parecía que nada había cambiado, pero algo en el aire estaba diferente. La atmósfera estaba cargada de electricidad y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo se había desatado y ella lo sabía. Durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a cambiar de forma extraña. Primero, las desapariciones comenzaron. Alguien en su círculo cercano se desvaneció sin dejar rastro. Una amiga, Valeria, dejó de aparecer, y aunque Marta intentó llamarla y buscarla, no hubo señales de ella. Nadie sabía nada. La policía no pudo ayudar. Lo más extraño fue que la desaparición de Valeria no parecía ser un caso aislado. A medida que pasaban los días, más y más personas desaparecían. La sensación de pánico se extendió por la ciudad. Marta comenzó a sentir que algo oscuro la rodeaba. Un peso en el aire, una sensación constante de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las personas que la rodeaban parecían mirarla de forma extraña, como si supieran que ella había hecho algo, que había desatado algo que no podía controlar. Una noche, después de recibir una llamada extraña, Marta comenzó a investigar a fondo. Encontró un nuevo mensaje en el foro, uno que la dejó helada. «El guardián ha venido por lo que le pertenece. Estás pagando el precio, Marta. El precio no es solo tu vida, es todo lo que te rodea». Un sudor frío cubrió su frente. Miró hacia su ventana, como si el guardián estuviera observando desde las sombras. Todo en su vida parecía desmoronarse. El estrés la había consumido y su salud se estaba deteriorando. Sentía que algo la estaba acechando, algo de lo que no podía escapar. Los sucesos extraños no solo afectaban a las personas que la rodeaban, sino también a la propia Marta. Su cuerpo comenzó a sufrir extraños dolores, su visión se nubló, y las sombras parecían moverse alrededor de ella en momentos de su vida cotidiana. Se despertaba en medio de la noche, aterrorizada, con la sensación de que algo estaba a punto de atraparla, y lo peor de todo era que sentía que ya no estaba sola. La presencia del guardián la seguía, observándola, esperando el momento adecuado para cobrar su precio. Cada día, Marta se preguntaba si habría sido una tonta al hacer el trato, al firmar ese contrato. Si su hermano estaría verdaderamente a salvo, o si el guardián ya lo había reclamado como parte de su pago. Una madrugada, en un momento de desesperación, Marta decidió confrontar la verdad. Fue al foro una vez más, buscando respuestas, buscando un camino hacia la redención. Pero lo único que encontró fue un mensaje final. El precio ya está pagado. No hay forma de deshacer lo que has hecho. El guardián ha tomado lo que le pertenece. Ahora eres suya, Marta. Ya no hay vuelta atrás. Unos segundos después, la pantalla de la computadora se apagó y la habitación quedó en completa oscuridad. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, y Marta desapareció. La desaparición de Marta fue tan misteriosa como la de su hermano, Lucas. Nadie pudo explicar lo que había sucedido.
La policía investigó su desaparición, pero no encontraron ninguna pista ni evidencia de que hubiera sido secuestrada, ni de que hubiera huido por su cuenta. El rastro de Marta se desvaneció como si nunca hubiera existido, y el caso fue cerrado sin respuestas. Sin embargo, las sombras en la ciudad no se disiparon. La gente aún hablaba en susurros sobre el foro, el guardián de la red oscura, sobre las desapariciones inexplicables y las historias extrañas que parecían perseguir a aquellos que se adentraban demasiado en las profundidades de la web. Aquellos que conocían a Marta comenzaron a preguntarse si su trágica decisión había sido el principio de algo mucho más oscuro. El foro, que parecía estar esperando algo, siguió activo. Nuevos usuarios comenzaron a escribir en él, atraídos por la promesa del guardián, un deseo cumplido a un precio elevado. Y así las personas continuaron cayendo en la misma trampa, buscando respuestas, buscando poder, sin saber que el guardián nunca olvidaba. Pasaron meses, tal vez años, y la ciudad olvidó gradualmente los extraños sucesos. Pero aquellos que alguna vez estuvieron cerca de Marta, aquellos que compartieron su desesperación, nunca olvidaron lo que había sucedido. Entre ellos estaba Clara, una amiga que había estado en el mismo círculo buscando respuestas, desconcertada por la desaparición de Marta y los misteriosos sucesos que la rodeaban. Clara, obsesionada por descubrir la verdad, volvió a buscar el foro. Se adentró en las profundidades de la red oscura, tratando de entender lo que había sucedido con su amiga. No podía dejar de pensar que, de alguna forma, Marta había sellado su destino al entrar en ese mundo oscuro. Finalmente, Clara encontró el foro, la misma interfaz, los mismos mensajes crípticos. Y como Marta, vio la advertencia del vendedor de almas. El guardián te escucha. Solo aquellos dispuestos a pagar el precio pueden hacer un trato con él. Clara tembló al ver el mensaje, pero la curiosidad la empujó a seguir adelante. Decidió hacer lo que Marta había hecho, a pesar de las advertencias. No podía dejar de pensar en la posibilidad de salvar a su amiga, de deshacer lo que había sido hecho. Con una respiración entrecortada, Clara comenzó a escribir. Estoy lista para hacer el trato. Quiero encontrar a Marta. Lo mismo que Marta había escrito. En ese momento la pantalla parpadeó, y Clara escuchó un sonido extraño proveniente de su computadora, como si algo hubiera despertado. Algo que estaba esperando desde hacía mucho tiempo. La atmósfera en la habitación se volvió densa. La temperatura descendió drásticamente y un frío escalofriante la envolvió. De repente, la computadora mostró una ventana emergente. Un contrato. La misma cláusula. La misma advertencia. Lo que deseas tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Clara, sin pensarlo, firmó. En el instante en que lo hizo, una presencia oscura llenó la habitación. La pantalla de la computadora parpadeó una vez más, y Clara sintió cómo algo frío se deslizaba por su espalda, como si 1000 manos invisibles la estuvieran tocando. En ese momento, supo que había cometido un error, uno mucho más grande que lo que su mente podía comprender. El aire en la habitación se volvió pesado, y una sombra se alzó en el rincón más oscuro de la sala. Una figura que no debería estar allí, una forma distorsionada, como un ser humano sin rostro, pero con ojos brillantes como estrellas. El guardián había venido, la sombra se acercó a Clara, y antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, llevándose consigo la esencia de su alma. La computadora se apagó, dejando atrás solo un rastro de oscuridad. Desde ese momento, nadie volvió a ver a Clara. El foro, como siempre, permaneció activo, esperando a la siguiente alma incauta que se atreviera a buscar lo imposible. En lo profundo de la red oscura, el guardián se regocijaba, satisfecho. Marta y Clara eran solo dos más en una larga lista de almas perdidas, víctimas de su propio deseo. Pero el guardián nunca olvida a aquellos que han sellado su destino con él. Y aunque las sombras de la red oscura se extienden por todo el mundo, algunos saben, demasiado tarde, que no hay forma de escapar de lo que el guardián ha prometido cobrar. Eugenio se encontraba una vez más sumido en su habitación, el espacio gris y frío que se había convertido en su refugio. Las paredes, testigos de sus interminables horas frente a la pantalla del ordenador, parecían estrecharse cada vez más, reflejando su creciente insatisfacción. Sus amigos ya no compartían sus intereses.
La escuela se había convertido en una rutina monótona y opaca. La misma vieja música, los mismos videojuegos sin emoción, las mismas conversaciones sin sustancia. La rutina de su vida lo había sumido en un vacío que no lograba llenar. Nada parecía despertar su curiosidad, hasta que un comentario en un foro olvidado llamó su atención. Historias reales de terror, relatos verdaderos de fenómenos paranormales. El verdadero rostro del miedo, solo para los valientes. La promesa de algo genuinamente aterrador, algo que sacudiera la realidad en la que vivía, lo atrapó de inmediato. Intrigado y un poco nervioso, Eugenio decidió adentrarse en lo desconocido, navegando hacia un rincón oscuro de la Deep Web, un lugar al que nunca se habría atrevido a entrar antes. El miedo lo invadió, pero a la vez algo dentro de él sentía que necesitaba esa chispa de adrenalina, ese toque de peligro. El grupo de discusión que encontró parecía inofensivo al principio. Los participantes compartían relatos sobre extrañas criaturas, visiones aterradoras y encuentros con lo inexplicable. Pero a medida que Eugenio leía, su mente comenzó a cuestionar si lo que estaba leyendo era realmente ficción. Los relatos eran demasiado específicos, las experiencias demasiado detalladas. Hubo uno en particular que lo heló por completo. Un usuario había descrito cómo había visto una figura sombría en su pantalla, una sombra digital que lo acechaba y se filtraba en su mundo físico, apareciendo en sus fotos y hasta en los objetos de su hogar. Cuando el usuario intentó contarle a la policía, algo extraño sucedió. La sombra había tomado al oficial, haciendo que desapareciera sin dejar rastro. Mientras Eugenio procesaba estas palabras, un mensaje emergió en su pantalla. No era un comentario común, no era un post. Era un mensaje privado. «Hola Eugenio, sabía que vendrías. Soy el susurrador». La pantalla parpadeó un par de veces, como si algo se estuviera ajustando, como si una puerta a otro mundo estuviera abriéndose. Eugenio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No sabía quién estaba detrás de ese mensaje, pero algo en el tono le provocaba una sensación visceral de inquietud. No era solo el contenido del mensaje lo que lo ponía nervioso. Era la manera en que parecía saber su nombre. Si realmente quieres saber lo que es el miedo de verdad, sigue mis instrucciones. Te mostraré algo que cambiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Aterrorizado, Eugenio dudó por un momento, pero algo en él, una mezcla de curiosidad y miedo, lo empujó a seguir adelante. Hizo clic en el enlace que el susurrador le había enviado, y cuando lo hizo la pantalla se oscureció de inmediato. No estaba preparado para lo que vendría después. El ambiente a su alrededor parecía volverse más denso, el aire más pesado. Su respiración se volvió irregular, como si algo invisible lo estuviera observando. Su teléfono vibró y una notificación apareció. Ha sido invitado a un nuevo chat. Sin saber por qué, Eugenio aceptó. En cuanto lo hizo, la imagen de su pantalla cambió. Ahora veía un entorno extraño. No era su computadora. Era como si hubiera sido transportado a otro lugar, un lugar digital, oscuro, saturado de códigos y líneas que se entrelazaban y formaban figuras desordenadas, como si fuera una especie de red sin control, pero había algo inquietante en la forma en que todo estaba distorsionado, como si las reglas de la realidad no aplicaran allí. De repente, algo comenzó a moverse en la oscuridad del chat. Una figura difusa, como un error en la Matrix, un pequeño destello que aparecía y desaparecía de su vista. Eugenio intentó hacer clic para salir del chat, pero el ratón no respondía. Su corazón comenzó a latir más rápido. El pánico comenzaba a apoderarse de él. «Te lo dije», escuchó una voz susurrando en su oído. «No hay escape». La pantalla de la computadora comenzó a parpadear y una sombra oscura apareció en el centro. Al principio parecía solo un error visual, pero luego Eugenio se dio cuenta de que estaba viendo algo más que un simple glitch. La sombra se alargaba, tomando una forma que no podía comprender. Se veía como algo digital, pero a la vez, algo tan real que sentía como si la oscuridad misma lo estuviera tocando. Con cada parpadeo de la pantalla, la figura tomaba más forma, más densidad, como si intentara materializarse en el mundo físico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente grandes, y una risa espeluznante empezó a llenar el aire, haciendo que Eugenio temblara. La figura parecía estar llamándolo, como si estuviera invitándolo a unirse a ella. Pero lo que era peor,
La figura comenzó a moverse fuera de la pantalla, a filtrarse en la habitación de Eugenio. De repente, la luz de su computadora se apagó por completo. Eugenio intentó encenderla nuevamente, pero algo lo impedía. De repente vio una sombra por el rabillo del ojo. Su aliento se detuvo y el terror lo invadió. La sombra estaba allí, en su habitación, en la oscuridad, tomando forma en su espacio real. Algo estaba más allá de la pantalla. Algo lo había seguido hasta su mundo físico. El susurro se hizo más claro, más cercano, hasta que Eugenio pudo distinguir las palabras con dolorosa claridad. Te he encontrado. Eugenio no podía mover un solo músculo. El miedo lo había paralizado. La figura que emergió de su pantalla no era una sombra común. No se limitaba a fluir en la oscuridad como un simple truco visual. Number, lo que ahora se manifestaba frente a él, tenía una forma sólida, una masa densa de oscuridad que se retorcía como si estuviera viva. Sus contornos cambiaban constantemente, pero había algo en sus ojos que lo hacía imposible de ignorar. Dos puntos brillantes como focos fríos que lo miraban fijamente desde la oscuridad. Su respiración se detuvo. La criatura no solo estaba observando, sino que parecía disfrutar de su miedo. El silencio se tornó insoportable, y de pronto un suave zumbido comenzó a llenar la habitación, como si miles de voces susurraran en un idioma incomprensible. Era como un canto bajo, perturbador, que parecía provenir de todos los rincones, una vibración constante que calaba hasta los huesos. Eugenio intentó gritar, pero no podía. Su garganta estaba cerrada, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. Intentó moverse, correr, pero sus piernas no respondían. La criatura lo había atrapado en su red de terror, y no había forma de escapar. El frío de la habitación se intensificó, y Eugenio sintió que su cuerpo comenzaba a volverse rígido, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más espeso. No podía pensar con claridad, solo podía sentir. Miedo, pánico, desesperación. Con un esfuerzo titánico, Eugenio finalmente logró parpadear, y cuando sus ojos se abrieron, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Estaba a pocos centímetros de su rostro, sus ojos brillando con una intensidad imposible. El zumbido aumentó, y con él, las voces se hicieron más fuertes, como si cada una estuviera arrancando pedazos de su alma. Sabía que vendrías, susurró la criatura con una voz que no provenía de su boca, sino de todas partes. La voz era fría, hiriente, como si proveniera de las profundidades del infierno mismo. Sabía que no podías resistirte. Todos caen. Todos vienen a mí. La pantalla de la computadora comenzó a parpadear nuevamente, como si la criatura estuviera a punto de atravesarla. Eugenio, tembloroso, miró hacia ella, esperando que todo terminara, que se detuviera, pero lo que vio a través de la pantalla fue aún más aterrador. La misma figura, ahora más definida, caminaba lentamente por su habitación, desplazándose a través de las paredes como si la realidad fuera solo un simple velo que podía atravesar a voluntad. De repente, la criatura habló de nuevo, esta vez con un tono más siniestro, lleno de malicia. Me alimentas con tu miedo. Cuanto más temes, más fuerte me hago. Cada rincón, cada oscuridad, cada sombra, todo se convierte en mí. Todo lo que es tuyo, lo haré mío. Eugenio sintió una presión sobre su pecho, como si una mano invisible lo estuviera apretando con fuerza. El aire se volvió aún más denso, como si el espacio mismo se estuviera cerrando a su alrededor. Intentó hacer un movimiento, cualquier cosa para defenderse, pero la criatura no le permitió hacer nada. Su voluntad fue arrasada por el terror puro que emanaba de ella. A medida que Eugenio observaba, horrorizado, vio cómo la criatura se desintegraba, convirtiéndose en una especie de neblina negra que llenaba el aire, difusa pero palpable, que se colaba por cada grieta, por cada rincón de su habitación. La respiración de Eugenio se hizo cada vez más errática, su corazón golpeando en su pecho con la violencia de un martillo. Las sombras ya no eran solo sombras. Las paredes mismas parecían moverse, como si la realidad estuviera siendo distorsionada por la presencia de la criatura. Eugenio, eres mío, susurró la voz. Ya no hay escapatoria. El mundo digital es el mismo que el real. La red no tiene fronteras, yo soy la red, yo soy el miedo. El pánico lo invadió completamente.
Eugenio intentó cerrar los ojos, buscar alguna manera de despertar de esa pesadilla, pero no podía. No podía escapar. No había rincón al que pudiera ir donde la sombra no lo siguiera. El cuarto se volvió más y más pequeño, las paredes parecían cerrarse alrededor de él, y las voces susurrantes en su cabeza no dejaban de crecer. De repente un dolor agudo lo atravesó, como si una aguja invisible hubiera penetrado en su piel, atravesando su cuerpo desde adentro. Eugenio gritó en silencio, pues su voz ya no era más que un eco ahogado por la presión. Las imágenes en la pantalla comenzaron a desvanecerse, pero no como una desconexión normal. Numbers se disolvían como si estuvieran siendo absorbidas por algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. La criatura estaba tomando todo lo que era suyo, todo lo que quedaba de él. Puedo verte, Eugenio. Puedo sentir cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus miedos. Esos son los que me alimentan. Esos son los que me hacen más fuerte. El ordenador volvió a encenderse repentinamente sin ningún aviso. La luz que emanaba de la pantalla no era la de antes. Era una luz mortecina, enfermiza, que llenaba la habitación de una neblina oscura. Y fue entonces cuando Eugenio vio algo aún más aterrador, su propio reflejo en la pantalla. Pero no era el reflejo que conocía. Era un reflejo distorsionado, torcido, con los ojos vacíos y la piel grisácea. La criatura estaba tomando su forma, haciéndose pasar por él. Ahora no soy solo un susurro, soy parte de ti, Eugenio. Con un último grito ahogado, Eugenio sintió como si toda su vida se desmoronara. La criatura, esa sombra que provenía de la red, lo había devorado por completo, no solo en el mundo digital, sino también en el físico. Su alma se desintegraba en una espiral interminable de terror y desesperación, una espiral que lo consumía por completo. El aire estaba cargado de inquietud aquella noche. La humedad en el ambiente se sentía densa, como si la misma atmósfera estuviera a punto de estallar. Un grupo de amigos se había reunido en el sótano de la casa de Tomás. La penumbra los envolvía, apenas interrumpida por la luz parpadeante de las pantallas de sus computadoras portátiles, cada uno conectado al mundo que se escondía en las sombras de la red. El tema de conversación estaba alejado de lo que los demás jóvenes de su edad solían tratar, algo que parecía estar cada vez más atrapando su curiosidad de manera inquietante: la Deep Web. Es más grande de lo que creen, dijo Víctor, el más entusiasta del grupo, y quien había encontrado las primeras conexiones entre las desapariciones sin resolver en su ciudad y las extrañas actividades en la red oculta. Hay foros enteros donde personas de todo el mundo intercambian información sobre cosas que no deberían ni existir. El tono de su voz reflejaba el miedo disfrazado de fascinación, un miedo que se filtraba entre las palabras y que a ninguno de los demás le pasó desapercibido. Entre ellos, había una mezcla de escepticismo y una peligrosa atracción hacia lo prohibido, hacia lo que el conocimiento popular clasificaba como inalcanzable, el lado más oscuro de la Internet. Fue entonces cuando decidieron adentrarse más. Si Víctor lo decía, debía haber algo más grande que simplemente conspiraciones sobre gobiernos y archivos secretos. La idea de explorar este mundo se convirtió en un desafío. No se trataba solo de descubrir algo insólito, sino de sumergirse en lo desconocido, enfrentarse a algo que no podían ver pero que, sin duda, podría verlos a ellos. Así, sin pensarlo mucho más, entraron a un foro que Víctor había encontrado en sus interminables horas de búsqueda. Parecía inofensivo al principio, con un diseño arcaico y un fondo negro que dificultaba la lectura. No era diferente de cualquier otro foro que se encontraba en los rincones olvidados de la Internet, pero algo en sus entrañas les decía que no era un sitio común. ¿Están listos para hacerlo?, preguntó Víctor, mientras una sonrisa nerviosa cruzaba su rostro. Esto podría ser una locura, pero no podemos parar ahora. Cada uno asintió, sintiendo una mezcla de adrenalina y terror a medida que las teclas comenzaban a chocar contra sus dedos. Estaban escribiendo en el foro, una sección dedicada a personas que, como ellos, querían conocer lo oculto, lo que no se debía saber. El primer mensaje que recibieron fue una respuesta sin mucha emoción, casi mecánica. Bienvenidos. ¿Están dispuestos a ver más allá de lo visible? A medida que las horas pasaban, los amigos empezaron a intercambiar mensajes, uno tras otro,
con personas que decían estar en lugares remotos del mundo. Algunos parecían inofensivos, pero otros compartían historias desconcertantes sobre lo que sucedía en la Deep Web. Rituales extraños, pactos secretos y encuentros con entidades que no pertenecían a este mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación más sobre desapariciones y enigmas de la red, se transformó en algo más siniestro cuando, a la mañana siguiente, comenzaron los fenómenos extraños. Tomás fue el primero en notarlo. A medida que comenzó a revisar su teléfono, algo peculiar sucedió. No fue un simple error del sistema. Las aplicaciones empezaron a abrirse solas, deslizándose entre sí como si algo o alguien las estuviera controlando a través de su dispositivo. Pero lo más aterrador fue el sonido. Voces. Voces que parecían susurrar desde el interior de su teléfono móvil, susurrando su nombre una y otra vez, de una forma que hacía que el pelo de su cuello se erizara. «Tomás». Una voz susurró clara y distante, como si proviniera de otro lugar, de un universo paralelo. No era un error del teléfono ni de ninguna de las aplicaciones que había abierto. Era real. La voz parecía llamar a su nombre, como si alguien estuviera al otro lado de la línea. «¿Qué demonios?», murmuró, pero antes de poder hablar con sus amigos sobre el incidente, se escuchó una segunda voz, más grave y profunda. «Deja de buscar lo que no debes ver». El teléfono de Tomás comenzó a vibrar con fuerza. Luego la pantalla se apagó abruptamente y no volvió a encenderse por más que intentó reiniciarlo. Su miedo aumentó cuando, esa misma noche, uno de los demás amigos, Sebastián, comenzó a experimentar lo mismo. Al principio pensaron que era una broma, tal vez una coincidencia o incluso algo relacionado con un virus informático. Pero cuando las voces llegaron a todos, los susurros se convirtieron en gritos estridentes que se oían a través de todos los dispositivos de los amigos. Un sonido helado que parecía venir desde el abismo. «¿Quién está ahí?», preguntó Sofía, la más asustada de todos, tratando de ignorar lo que sentía en el estómago. No podía dejar de mirar su teléfono. Al principio solo era estática en su pantalla, pero poco después comenzaron a formarse palabras. Palabras incomprensibles, fragmentadas, como si alguien estuviera escribiendo a través de su propio dispositivo. Fue entonces cuando la voz más fría de todas les habló, a través de una videollamada en vivo. «Realicen el ritual o sufrirán el precio». Las palabras parecían provenir de todas partes y de ninguna. La imagen de la llamada era distorsionada, mostrando sombras moviéndose a través de la pantalla, formas indefinidas que fluctuaban y se transformaban, pero no dejaban de observarlos. Una energía maligna comenzó a llenar el aire, y una sensación de opresión cayó sobre ellos. Ya no era solo una llamada, era una advertencia. Aterrados, se dieron cuenta de que algo mucho más antiguo y oscuro había tomado posesión de sus dispositivos, algo que ahora los observaba a través de sus cámaras, los escuchaba a través de sus micrófonos y los controlaba desde las sombras de la Deep Web. Las reglas del foro habían cambiado. Ya no eran meros observadores. Ahora estaban atrapados en un juego mortal, uno que no entendían completamente pero que sabía cómo manipular sus mentes, cómo torturarlos y aterrorizarlos. La llamada no fue un accidente. A medida que los días pasaban, cada uno de los amigos comenzó a experimentar fenómenos cada vez más extraños y aterradores. Los susurros se transformaron en gritos ensordecedores, voces distorsionadas que no cesaban. Los espejos de sus casas reflejaban imágenes que no deberían estar allí. Sombras que se movían, rostros desfigurados y ojos que los observaban con una intensidad espeluznante. El teléfono de Sebastián empezó a mostrar fotos de ellos mismos, pero en situaciones que nunca ocurrieron. Imágenes distorsionadas de momentos que no habían vivido, con rostros grotescos y ojos vacíos, como si alguien hubiera alterado el curso de su realidad. Sin embargo, lo más perturbador fue cuando, en medio de la noche, uno de ellos comenzó a escuchar pasos detrás de él, suaves pero inevitables. A medida que giraba hacia la puerta de su habitación, veía que la sombra se acercaba lentamente. «¿Qué? ¿Qué es esto?», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró violentamente, y un sonido bajo y grave retumbó en la habitación. Era demasiado tarde. Ellos ya no estaban a salvo.
El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Los amigos no podían escapar del terror que los acechaba, ni de las voces que seguían llamándolos, un recordatorio constante de que el ritual debía cumplirse, o enfrentarían consecuencias aún más aterradoras. Aterrados, decidieron reunirse una última vez. Pero al hacerlo, las pantallas de sus dispositivos comenzaron a mostrar imágenes de ellos mismos, como si fueran observados por una fuerza invisible, mientras las voces los llamaban, instándolos a realizar el ritual. «Hazlo o paga el precio», decían con un tono que helaba la sangre. El pánico y la desesperación los consumieron. La única forma de escapar era cumplir con el ritual, pero hacerlo significaba adentrarse aún más en la oscuridad. Los amigos sabían que no tenían otra opción. El grupo de amigos se encontraba reunido en el sótano de la casa de Tomás. Sus rostros pálidos y sus ojos vidriosos reflejaban el terror que ya los había consumido. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y con cada segundo que pasaba la presión sobre sus pechos aumentaba. Ya no podían ignorar la realidad en la que se habían metido. La entidad que había marcado sus vidas ya no era solo un susurro en sus dispositivos, sino una presencia tangible, una sombra que acechaba en cada rincón. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, su voz quebrada, llena de desesperación. No había respuesta, o al menos ninguna que pudieran pronunciar en voz alta. Todos sabían lo que debía suceder. El ritual, tal como les había ordenado la voz aquella noche aterradora, era la única salida. Pero eso también significaba que tendrían que entregar algo a cambio. «Tenemos que hacerlo», dijo Víctor, su tono más grave que nunca. Había perdido el brillo de curiosidad que antes lo caracterizaba, reemplazado por un temor que lo tenía completamente paralizado. «No tenemos otra opción. O cumplimos el ritual, ¿O qué?», preguntó Sebastián, incapaz de pronunciar la frase completa. El terror era tan palpable que ni siquiera quería mencionar lo que había en juego. ¿Nos matarán? ¿Nos borrarán de la existencia? La verdad era mucho peor que eso. Sabían en el fondo de sus corazones que la entidad no estaba interesada en asesinarlos de forma sencilla. No quería acabar con sus vidas. Quería poseerlos, dejar su huella en ellos para siempre, una huella que no se borraría jamás, que los marcaría no solo en el mundo físico, sino también en el más allá. Ellos ya no eran simples jugadores en un juego de Internet, eran parte de un escenario mucho mayor, uno del que no podrían escapar tan fácilmente. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había una computadora portátil. La pantalla estaba iluminada con la página del foro, como si los estuviera esperando. En la parte inferior de la página, las letras brillaban con intensidad, formando palabras que los demás no querían leer, pero que sabían que tenían que hacerlo. El ritual estaba ahí, marcado claramente, un conjunto de instrucciones que debían seguir si querían intentar sobrevivir. Las voces, esas malditas voces, seguían resonando en sus oídos. Susurraban sus nombres con la misma urgencia que antes. De alguna manera, sabían que la entidad estaba escuchándolos, viéndolos, observando cada uno de sus movimientos. «Si no lo hacemos ahora, todo esto se intensificará», dijo Tomás, aunque no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Su mente estaba nublada por el miedo. «Lo que sea que haya ahí, no nos dejará en paz. Lo peor vendrá si no cumplimos». La computadora parpadeó y una nueva línea de texto apareció. Esta vez no era un mensaje, sino una orden. «Inicien el ritual, no hay vuelta atrás». La orden era clara y no dejaba margen para la duda. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Tomás, con manos temblorosas, comenzó a seguir las instrucciones en la pantalla. El ritual requería que todos estuvieran conectados, que compartieran sus dispositivos en un enlace virtual, como si fueran uno solo. Con el corazón acelerado, cada uno comenzó a escribir sus nombres y a hacer clic en los enlaces proporcionados por la entidad, sin saber qué sucedería. Cuando terminaron, una extraña energía comenzó a llenar la habitación. La temperatura descendió rápidamente, y las sombras en las paredes parecían alargarse y moverse como si respiraran. «¡Esto no está bien!», gritó Sofía mirando su pantalla. Las palabras en la computadora comenzaron a distorsionarse, los caracteres saltando de un lado a otro, formando frases incomprensibles. «Tenemos que detenerlo», exclamó Víctor, pero al intentar desconectar su computadora descubrió que su pantalla ya no respondía.
La máquina estaba completamente bloqueada, como si algo o alguien la estuviera controlando. Fue entonces cuando la voz, profunda y resonante, volvió a llenar la habitación. Ya es demasiado tarde. Un fuerte estruendo sacudió la casa, haciendo que las luces se apagaran de inmediato. La oscuridad total los rodeó, dejando solo el sonido de su respiración, cada vez más agitada. Los amigos no podían ver nada, pero podían sentirlo. La entidad estaba dentro de la habitación con ellos. Los dispositivos comenzaron a emitir sonidos extraños, y las pantallas, ahora iluminadas por una luz roja antinatural, mostraron imágenes de ellos mismos. Pero estas no eran las imágenes que ellos reconocían. Eran sombras distorsionadas, figuras deformadas por una maldad indescriptible. Los ojos de sus reflejos en las pantallas brillaban con un resplandor infernal, mientras sus rostros se retorcían en expresiones de horror, de una agonía que parecía eterna. De repente, la voz habló nuevamente, pero esta vez estaba en sus cabezas, como si surgiera de sus propios pensamientos. Ahora perteneceréis a mí. Una presión indescriptible los rodeó, como si el aire mismo los estuviera aplastando. Los amigos cayeron al suelo, luchando por respirar, mientras las sombras se alargaban hacia ellos, intentando atraparlos. Nadie podía moverse. Nadie podía escapar. El terror se apoderó de sus cuerpos, pero lo peor no era el dolor físico. Era la sensación de que algo estaba despojándolos de su esencia, de su ser. La entidad los había marcado, no solo sus cuerpos, no solo sus mentes, algo mucho más profundo, algo que no podrían quitarse, ni siquiera si pudieran sobrevivir. «¡Por favor!», gritó Sebastián, pero su voz se desvaneció en el aire como si no tuviera más poder. «¡Ayuda!». Pero no había ayuda, solo la oscuridad. La entidad había ganado. Cuando los primeros rayos de la mañana finalmente atravesaron las ventanas, el grupo de amigos ya no estaba en el sótano. No había señales de ellos, como si nunca hubieran existido. Las computadoras seguían encendidas, mostrando las pantallas negras llenas de códigos incomprensibles. La Deep Web había reclamado lo que quería, y no dejaría de buscar. La noche estaba en su punto máximo cuando Juan y sus amigos se sentaron alrededor de la mesa, los ojos brillando con la emoción que solo una aventura peligrosa podría proporcionar. Estudiantes de informática y tecnología, con un profundo interés en lo prohibido, habían decidido adentrarse en un mundo que pocos se atrevían a explorar: la Deep Web. Aquella red oscura oculta de los ojos del público prometía ofrecer secretos, experiencias y desafíos más allá de la comprensión humana. Para ellos era solo un juego, algo para probar, una forma de probar sus habilidades y conocer los rincones más oscuros de Internet. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que iban a encontrar. Juan, el líder del grupo, era el primero en adentrarse en este territorio desconocido. Su laptop parpadeaba con la luz azul que iluminaba el rostro tenso de sus amigos. En la pantalla aparecían mensajes cifrados, enlaces extraños y foros que hablaban de todo tipo de temas prohibidos. Era un mundo sucio y sin restricciones, y al principio, todo les parecía fascinante. Los mercados ilegales, las conversaciones secretas y los intercambios de información que iban más allá de la moralidad los mantenían entretenidos. Pero luego, algo llamó la atención de Juan. Una publicación anónima en un foro oscuro, casi olvidado por el resto de los usuarios, apareció de repente en su pantalla. La cámara oculta. El nombre le pareció intrigante. Nadie sabía realmente qué era, pero se rumoraba que aquellos que se atrevían a ingresar en ese enlace nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que la cámara era una prueba, un lugar donde los más oscuros deseos humanos se materializaban. Otros, aún más aterrados, aseguraban que era una trampa, un portal hacia una realidad desconocida que, al abrirse, dejaba entrar algo mucho peor. Con una sonrisa arrogante, Juan compartió el enlace con sus amigos. «Vamos a ver qué es esto», dijo, su voz teñida de una mezcla de emoción y desdén por aquellos que temían adentrarse más allá de los límites. Sus amigos, inicialmente dudosos, pronto se sintieron atraídos por la misma curiosidad que los había llevado hasta allí en primer lugar. «¿De qué tienes miedo?», logueó Luis, su mejor amigo, mientras pulsaba el enlace. Lo que vieron después los dejó a todos helados. En la pantalla apareció un video en vivo,
pero no era como los videos comunes de la red. Era oscuro, inquietante, como si el espacio en el que se encontraba la cámara estuviera suspendido en un vacío. La imagen mostraba una habitación sin ventanas, apenas iluminada por luces tenues y distorsionadas. En el centro de la habitación, una mesa de metal, y sobre ella, una figura humana atada. La persona, un hombre, estaba inconsciente, su cuerpo colapsado, pero su respiración era agitada como si estuviera luchando contra algo invisible. La cámara se acercó lentamente, y lo que antes parecía ser una escena de una película de terror, comenzó a parecer más real. Cada detalle parecía estar diseñado para hacer que el espectador se sintiera incómodo. La música, un tono bajo y monótono, parecía vibrar en la piel, y en las sombras de la habitación, figuras vagamente humanas se movían, casi imperceptibles, observando al prisionero. «Esto es una broma, ¿verdad?», Luis susurró, pero su voz temblaba. Nadie respondió. La tensión en la habitación era palpable. Sus corazones latían con fuerza, y el aire, antes denso por la emoción, ahora estaba cargado de un temor inexplicable. Juan, que había estado observando la pantalla con una sonrisa en el rostro, comenzó a fruncir el ceño. La imagen del hombre en la mesa comenzó a cambiar. De repente, el prisionero despertó. Su mirada era desorbitada, llena de terror. Miraba a su alrededor como si viera algo más allá de lo que sus ojos podían captar. El miedo era evidente en su rostro, pero lo peor fue cuando la figura sombría en la esquina de la habitación comenzó a acercarse, con pasos suaves pero inevitables. El hombre desesperado intentó moverse, pero sus ataduras lo mantenían inmóvil. Gritó, pero el sonido de su voz era ahogado por la música distorsionada que llenaba la transmisión. «Esto no está bien», murmuró Juan, el rostro pálido. Pero cuando intentó cerrar el enlace, la pantalla se congeló. El mouse no respondía, las teclas no funcionaban. Todos los intentos de salir del sitio fueron en vano. Algo los estaba manteniendo allí, atrapados en esa horrible transmisión en vivo. Un mensaje apareció en la pantalla. «¿Te atreves a seguir mirando?». La tipografía estaba distorsionada, como si estuviera escrita por algo o alguien que no podía controlar su rabia. Juan intentó desesperadamente cerrar la ventana, pero no podía. Sus amigos, igualmente aterrados, miraban la pantalla, paralizados. El sonido que llenaba la habitación comenzó a cambiar. Ya no era música distorsionada, sino voces susurrantes, incomprensibles, que se filtraban en sus mentes, penetrando en sus pensamientos más oscuros. La sensación de estar siendo observados era insoportable. Miraron a su alrededor, pero la habitación estaba vacía, aún más silenciosa que antes. Pero la presión era real, palpable. Algo los observaba. La pantalla parpadeó. En lugar de mostrar la imagen del hombre atado, ahora mostraba los rostros de los propios amigos de Juan, distorsionados y alterados por el miedo. No era solo una grabación. Parecía como si algo estuviera mirando directamente a través de ellos. Un ente invisible que los estudiaba, que se alimentaba de sus miedos. Juan intentó desconectar la computadora, pero un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que las luces en la habitación comenzaron a parpadear. Un grito rompió el silencio y Luis, que había estado sentado a su lado, se levantó de golpe con los ojos desorbitados y el rostro pálido. «¿Lo sienten? ¡Nos están mirando! ¡Nos están mirando!», reñía. El miedo se apoderó de todos. Estaban atrapados no solo en la red, sino en una realidad distorsionada en la que la línea entre lo virtual y lo real ya no existía. La pantalla mostraba imágenes de ellos mismos en la habitación, pero ahora las figuras sombreadas en la transmisión se acercaban a ellos. Cada vez más cerca. Unas manos invisibles comenzaron a rozar sus cuerpos, y sentían que la respiración en sus cuellos se volvía más densa, más pesada. «Tenemos que salir de aquí». «Component placement», gritó Clara, la amiga más tranquila, pero su voz temblaba de pavor. Intentaron por última vez apagar las computadoras, pero era inútil. Las imágenes no cesaban. De repente, el hombre atado en la habitación oscura, que había estado luchando por liberarse, levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero había algo más en su mirada, una especie de comprensión macabra. Era como si les estuviera diciendo que ya era demasiado tarde. El terror en la habitación de Juan se intensificó cuando una figura apareció detrás de ellos. En las sombras,
una silueta que parecía observarlos desde un rincón invisible de la habitación. La sensación de estar siendo acechados, de estar siendo observados por algo más allá de su comprensión, era insoportable. La pantalla finalmente se apagó, pero el miedo persistió. Las luces en la habitación continuaron parpadeando, el aire se volvió más denso, y las voces, los susurros, continuaron resonando en sus mentes. Nadie se atrevió a hablar. El terror había entrado en sus almas, y la cámara oculta ya no solo los observaba, sino que los había marcado. Era solo el comienzo. La habitación estaba sumida en una penumbra densa, apenas iluminada por el parpadeo errático de las luces. Cada segundo que pasaba sentían como si el aire se volviera más espeso, más opresivo, como si el miedo estuviera impregnado en las paredes mismas. Todos miraban la pantalla, petrificados, sabiendo que algo mucho más grande que ellos los estaba observando. Era como si la cámara, ahora apagada, hubiera dejado una marca en sus mentes, un eco de lo que sucedió, un vínculo que no podían romper. Juan se levantó de golpe, decidido a hacer algo. «Tenemos que salir de aquí ahora. Este lugar no es normal», Srenia exclamó, pero su voz sonaba vacía, sin fuerza. Sus amigos lo miraron con desesperación, pero sabían que sus intentos de escapar ya no serían suficientes. La presión que sentían en sus cuerpos no era solo física, sino que los estaba sometiendo mentalmente, afectando sus pensamientos, sus recuerdos. Algo estaba cambiando en ellos, como si su propia identidad estuviera siendo despojada poco a poco, reemplazada por una presencia invisible pero inconfundible. Luis, el más escéptico al principio, era ahora el primero en sucumbir al pánico. «Esto no es real, no puede ser real», gritó, sus palabras entrecortadas por la angustia, pero en el fondo sabía que ya no podía escapar de la verdad. Algo, o alguien, los había atrapado en una red mucho más grande que la que podían imaginar. Y entonces, sin previo aviso, la pantalla de la computadora volvió a encenderse. No fue como antes. No era simplemente una transmisión en vivo. Ahora la pantalla parecía más viva que nunca, como si fuera un portal hacia otro lugar. La habitación en la que se encontraban fue reemplazada por un paisaje sombrío y distorsionado. Los colores se mezclaban de manera extraña, y la luz que había en el ambiente parecía estar siendo absorbida por las sombras, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. La figura que había aparecido detrás de ellos, la que sentían acechando desde las sombras, se materializó en la pantalla. Era un ser oscuro, sin rostro, con una silueta humanoide, pero completamente vacía, un vacío que absorbía todo a su alrededor. La voz, distorsionada y apenas audible, comenzó a hablar a través de sus computadoras. «Creyeron que podían escapar de mí», susurró la entidad, su tono grave y profundo haciendo eco en las mentes de cada uno. «Ahora forman parte de este juego. El único objetivo es sobrevivir, pero no todos lo lograrán». El grupo quedó paralizado, atrapado entre la pantalla y la realidad. Sabían que el juego había comenzado, y no podían controlar nada. Cada vez que intentaban levantarse o hacer algo para escapar, el terror aumentaba. Los susurros que habían oído anteriormente se convirtieron en gritos de desesperación, como si las voces de las víctimas anteriores les hablaban directamente, advirtiéndoles de lo que estaba por venir. «No podemos quedarnos aquí», logró Clara, pero su voz se ahogó rápidamente. El sonido de sus palabras se desvaneció como si nunca hubiera existido. Los amigos comenzaron a correr, pero todo en la habitación estaba cambiando, distorsionándose. Las paredes parecían moverse, como si la propia realidad estuviera cambiando a su alrededor. Al principio, las sombras en las esquinas de la habitación parecían ser simples reflejos, pero pronto cobraron vida. Figuras sombrías comenzaron a manifestarse, flotando en el aire, sus rostros retorcidos en expresiones de dolor y sufrimiento. Cada uno de ellos parecía estar atrapado en una pesadilla, condenados a revivir su peor miedo una y otra vez. Juan, completamente desesperado, intentó desconectar la computadora, pero la pantalla seguía mostrándoles la misma figura, la misma entidad que los había estado observando todo el tiempo. La figura sin rostro se acercó lentamente, sus sombras cubriendo cada rincón de la habitación. «Ya no hay escape», susurró la entidad, y sus palabras resonaron en las mentes de los jóvenes. «Son míos ahora». En ese momento la habitación pareció desintegrarse,
y una oscuridad absoluta los envolvió. Nadie podía ver nada. Todo se desvaneció y el tiempo pareció detenerse. La sensación de ser observados, de estar atrapados en un lugar más allá de la comprensión humana, se intensificó. Algo había cambiado permanentemente en ellos, algo irreversible. A medida que la oscuridad se tragaba todo, la pantalla volvió a parpadear. Esta vez, sin embargo, no mostraba a los amigos de Juan, no mostraba nada. Solo quedaba un mensaje: el juego continúa. La pantalla se apagó y la habitación se quedó en silencio absoluto. Nadie más salió de allí. Nadie volvió a ser el mismo. El juego no terminó, y ahora, aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral de la cámara oculta eran parte de algo mucho más grande y aterrador, algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Carlos García era un joven programador cuya vida parecía siempre estar regida por la lógica, el código y los algoritmos. Desde que era pequeño, su fascinación por la tecnología le había permitido adentrarse en los mundos más complejos, romper barreras de conocimiento y explorar territorios desconocidos en busca de lo inalcanzable. Sin embargo, a pesar de todos los logros que había alcanzado, había algo dentro de él que sentía que aún no había tocado el verdadero límite, el verdadero reto intelectual. Aquel día, mientras se encontraba sentado frente a su computadora, navegando entre foros de programación y desarrolladores, algo llamó su atención. Un enlace en un sitio web oscuro, casi imperceptible, con un título anodino pero intrigante: acceso a información avanzada, solo para expertos. Había algo en esos pocos caracteres que lo atrapó, un eco sutil que despertó la curiosidad que había estado esperando por años. Era exactamente lo que buscaba, algo nuevo, algo más allá de las barreras conocidas. Decidió hacer clic. Lo que no sabía Carlos en ese momento era que, al presionar ese enlace, estaba cruzando una línea invisible que jamás podría borrar. Un portal, uno tan antiguo como la misma Internet, se abrió ante él. El sitio que encontró no era como cualquier otro en la Deep Web. Mientras navegaba por su diseño minimalista y oscuro, algo extraño comenzó a suceder. El código parecía cambiarse solo, ajustándose a su comportamiento, como si el sitio lo conociera. La página era dinámica, líquida, con una sensación de que todo lo que hacía estaba siendo observado, y lo peor de todo, manipulado. Carlos no dudó en profundizar más. No entendía muy bien qué era lo que había encontrado, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que pocos habían logrado ver. Al principio todo parecía normal. Un foro de discusión donde algunos usuarios compartían códigos complejos, archivos raros y teorías al borde de la locura. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Entre las publicaciones se filtraban imágenes perturbadoras, videos inquietantes que parecían no tener ningún sentido. Un clic más, y el contenido cambió radicalmente. El portal se transformó. Ya no estaba en el mismo sitio web. Ahora se encontraba frente a lo que parecía ser una interfaz de consola, pero los comandos no eran de código. Eran preguntas, invocaciones. Preguntas como: ¿estás dispuesto a conocer la verdad? ¿O serás capaz de enfrentar lo que sigue? Sin pensarlo, Carlos escribió sí y presionó Enter. En ese instante la pantalla se distorsionó y se volvió negra, pero no de manera normal. El negro en la pantalla parecía profundo, como si de repente hubiera absorbido toda la luz, como si todo lo que estaba mirando de alguna manera desapareciera. La sensación de estar observando algo más allá de la pantalla lo invadió. Los ruidos del ambiente desaparecieron, y fue entonces cuando escuchó algo extraño. El sonido de su propia respiración. No era su respiración. Era una respiración ajena, una respiración cercana pero imposible de ubicar. Comenzó a sudar. El miedo se apoderó de él. Trató de cerrar la ventana, pero no podía. El cursor se congeló y la pantalla empezó a mostrar imágenes cada vez más perturbadoras. Personas desaparecidas, cadáveres mutilados, rituales en lo profundo de la oscuridad, todo filmado en tiempo real. Desesperado, intentó desconectar el computador, pero no pudo. El sistema operativo parecía haber desaparecido por completo. Ya no había nada más que la interfaz retorcida del portal. Los ojos de Carlos se agrandaron mientras observaba, sin poder dejar de mirar.
Era como si el portal estuviera atrayéndolo, como si las imágenes no solo estuvieran en su pantalla, sino dentro de su mente, atormentándolo. De repente, el portal se desplazó y en la pantalla apareció un mensaje. El tiempo corre. El precio de la salida es un sacrificio. Si deseas abandonar este lugar, deberás elegir a alguien cercano a ti. Carlos se paralizó. Pensó que estaba soñando, que tal vez estaba atrapado en algún tipo de broma macabra. Pero el miedo que lo invadía era demasiado real. Trató de cerrar los ojos, de desviar su mirada, pero la imagen seguía allí, insistente, como si quisiera devorarlo. Sin saber qué hacer, intentó desconectar la computadora nuevamente, pero de repente la pantalla volvió a cambiar. Ahora, aparecieron fotos de su familia. Su madre, su hermana pequeña, su mejor amigo, y lo peor de todo, estaban rodeados por una oscuridad profunda, casi palpable, como si fueran meras sombras atrapadas en un abismo. El mensaje volvió a aparecer. ¿A quién eliges? Si no tomas una decisión, todos quedarán atrapados en la red para siempre. El terror comenzó a consumir a Carlos. El miedo se convirtió en pánico. Los recuerdos de su familia, sus amigos, los momentos que había compartido con ellos, comenzaron a desmoronarse. El sacrificio de uno de ellos era la única salida, pero no sabía cómo ni por qué, ni siquiera qué estaba sucediendo realmente. El tiempo se escurrió rápidamente mientras la paranoia se apoderaba de él. ¿Qué haría? ¿Cómo podría enfrentarse a algo tan retorcido? El reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla avanzaba, inexorable, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como agua, cada segundo pesando más que el anterior. Carlos sintió la presión de la pantalla. Sentía que estaba siendo observado no solo por el portal, sino también por algo mucho más oscuro, mucho más antiguo, algo que no podía entender. Las voces susurraban en su cabeza, de alguna manera filtrándose desde el interior del portal. Hazlo, es lo único que puedes hacer. Si no, todos morirán. El pensamiento era incesante. Finalmente, el cursor se movió por sí solo, como si alguien o algo estuviera guiando sus manos. Se detuvo sobre el nombre de su madre. ¿Debería elegirla? La tentación de aceptar la oferta del portal, de salir de ese lugar y olvidar todo lo que había experimentado era fuerte, pero la idea de sacrificar a su madre, una mujer que le había dado todo en la vida, lo destrozó por completo. De repente la pantalla se iluminó por completo y una figura sombría apareció. No podía verla claramente, pero su presencia era sobrecogedora. La figura se acercó lentamente, deslizándose por la pantalla hasta que sus ojos, dos puntos brillantes de pura oscuridad, lo miraron fijamente. ¿A quién elegirás, Carlos? La voz era grave, profunda y sonaba como si proveniera de todas partes al mismo tiempo. Carlos sintió el peso de sus palabras en su pecho, un golpe de desesperación que lo dejó sin aliento. Los minutos parecían horas mientras él seguía frente a la pantalla, incapaz de moverse, incapaz de tomar una decisión. Entonces el portal comenzó a mostrar más imágenes. Cada una de ellas se volvía más y más perturbadora. Vio cómo las personas desaparecían, cómo sus amigos y seres queridos eran arrastrados hacia la oscuridad, sus rostros torcidos en una mueca de terror absoluto. Y entonces, se dio cuenta de algo aterrador. No se trataba solo de su familia. También él estaba atrapado en ese mundo, en ese portal, y no importaba lo que eligiera. Si no hacía nada, si no sacrificaba a alguien, quedaría atrapado para siempre. El miedo y la desesperación lo consumían. Pensó en todo lo que había hecho para llegar hasta allí, en todos los sacrificios que había hecho por conseguir el conocimiento, por desbloquear las puertas del misterio. Pero nunca imaginó que esa búsqueda de respuestas lo llevaría a enfrentar un dilema tan oscuro, tan retorcido. Carlos miró a su alrededor buscando una salida, buscando una forma de escapar. Pero no había salida. Solo había ese portal, solo había esa elección. Mientras el terror lo envolvía, el portal seguía observándolo, esperando su respuesta. ¿Sería capaz de sacrificar a alguien que amaba para salvar su vida? La elección estaba sobre él, y el tiempo seguía corriendo. Finalmente, con la mente desbordada por el miedo y la desesperación, Carlos decidió tomar una decisión. Pero en ese momento el portal desapareció, dejando solo una pantalla en blanco.
La elección nunca se resolvió. A partir de ese día, Carlos desapareció. Nadie lo volvió a ver. Nadie supo nunca qué ocurrió realmente. Si fue una víctima de la red o si fue absorbido por ella. Atrapado en un lugar donde las leyes de la realidad y el tiempo ya no existían. La única evidencia que quedó fue una computadora, con un portal prohibido que jamás debió haberse abierto. Y el terror continuó en silencio en la red, esperando a la siguiente víctima.